Hola y bienvenida, yo soy Paola Elízaga y este es el episodio número 140 de Negocios entre Pañales. Bienvenida a esta miniserie que hago en el podcast sobre mi embarazo. Esta es la tercera vez que estoy embarazada, así que la verdad todo ya fluye mejor. Me doy cuenta que reconozco bien todos los cambios que están pasando en mi cuerpo, me acuerdo, hay muchas cosas que se olvidan y hasta que las vuelves a vivir de nuevo dices, claro, este jaloncito por aquí o este dolor en el pecho o esta sed en las mañanas es normal y es parte de, así que la verdad se vive con más tranquilidad, con todo y que, bueno, esta semana he estado en muchos análisis, algo que me pasa en el embarazo, que, es normal, la verdad es que ya saben cómo soy yo, he hecho mucho research y he encontrado que muchísimas embarazadas pasan por esto. Es que se me bajan mucho mis plaquetas. Hay quienes dicen que es porque la sangre como que está más ligerita para pasar mejor por la placenta y por todo y bueno, algunas de nosotras las plaquetas se bajan. Y bueno, esto se le llama trombocitopenia del embarazo. Entonces lo que me empieza a pasar a este punto es que los doctores quieren llevar un control, ¿no? Entonces tengo que ir mucho a hacerme análisis, sacarme sangre y recordarme todo el tiempo que el embarazo no es una enfermedad. Cada que voy me repito, si no estuviera en gran salud, en óptima salud, no me hubiera embarazado. De hecho, el embarazo es un símbolo de que estás en buena salud. Cuando no estás en buena salud, sabemos que nuestra fertilidad es lo primero que sufre, lo primero que se ve afectado. Tu periodo no viene, no eres alguien que es regular, ¿no? De hecho, se le dice a la menstruación que es el quinto signo vital, porque justamente nos ayuda a ver que todo está bien en nuestro cuerpo. Y si hay menstruación, si hay ovulación, entonces tenemos que recordarnos que nuestro cuerpo está bien, nuestro cuerpo está sano. Obviamente, pues por ahí escuchamos muchos casos de situaciones que no fueron así, de embarazos que no llegaron a término. Y hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestro corazón y a nuestra cabeza, porque si no nos podemos empezar a preocupar de más. Y la verdad que eso es un túnel de nunca acabar. Yo algo que me gusta hacer mucho son unas meditaciones en donde son las meditaciones de burbuja del amor, o algunas veces le dicen burbuja de la protección, burbuja de que todo va a estar bien. Hay varias, he escuchado en verdad varias, las busco en Spotify, las busco en Apple Podcasts. Y entonces lo que te ayudan es a visualizar que tú estás bien, que vas a crear como un escudo protector ante los comentarios, ante las historias que a veces a la gente se le van y a ti te dejan pensando demasiado en eso. Y también pensar que si llegan a ti esas historias, la gente no lo hace con mala intención, no lo hacen porque quieren que tú te preocupes, porque quieren que tú estés pensando que tienes una condición grave, simplemente porque pues en ese momento lo recordaron y casi que, bueno, tú no te preocupes, tú estás tranquila, pero me contaron que menganita le pasó tal y tal y tal. Y es difícil a veces escuchar eso sin que te afecte a nivel personal. A mí me pasó el primer embarazo con Martina, que tenía una amiga que le había ido muy mal con la lactancia y un día me estaba diciendo que la lactancia era súper difícil, que era esclavizante, que tenía como 5 amigas que no lo habían logrado, que de verdad que me hiciera la idea que tal vez no lo iba a lograr y que estaba bien si no lo lograba. O sea, como tal vez ella queriéndome transmitir el proceso por el que había pasado de aceptación y de lo difícil que había sido y un poco pues su dolor al no haberlo logrado. Pero en ese momento, embarazada, con tantas dudas, con tantas pues incógnitas que uno va teniendo, a mí me cayó muy fuerte. Fue como si ella me estuviera predisponiendo para no lograrlo.
Y lo que terminó pasando fue que yo dije, lo voy a lograr. Y me metí a 2 cursos de lactancia, me empecé a leer todo un libro de lactancia. Y cuando llegó mi momento de lactancia fue muy duro, muy, muy duro porque pues Martín era una bebé grande, a término, 41 semanas, así que su succión era como de una Hoover y yo tenía pezón plano, así que bueno, me llené de leche, pero la leche no salía, los pezones me sangraban, lloraba cada que me la pegaba, pero el haber escuchado las historias de mujeres que lo habían superado y cómo el paso a paso y el ver el video de cómo ponerte al bebé y como de cómo ir evitando las complicaciones, me ayudó mucho. Entonces, en retrospectiva, hay que escuchar esos casos, sí, crearte también tu escudo protector de decir, esto no me puede desanimar, esto no me puede hacer perder la fe de que todo está bien, y cómo utilizo esta información para mi beneficio, o sea, cómo la utilizo para prepararme mejor, para conocer más información que me pueda ayudar. Por ejemplo, en el caso de mis plaquetas esta vez, estoy siendo mucho más consciente de mi alimentación. Estoy evitando más carbohidratos, más azúcares. Obviamente de repente, bueno, llega el fin de semana y veo a mis hijos comer el croissant de chocolate y se me antoja. Pero trato de en mi desayuno diario, en mi almuerzo diario, meter mucho hierro, pues comida que realmente sea real, ¿no? No comida de empaque, ni de fast food, ni de nada de eso. Entonces, al final, está teniendo un efecto positivo. Y creo que lo ha tenido también en mis demás embarazos. El saber que tengo que cuidarme, que algo está ahí, que siempre apenas nacen los bebés, me hacen un estudio de sangre y ¡pum!, subieron mis plaquetas otra vez. Entonces, yo creo que simplemente es que mi cuerpo le da mucha prioridad a los bebés, les da lo mejor de mi sangre y así lo tengo que ver. No estoy preocupada, honestamente, pero sí quería hablarles de este tema porque es muy normal, con tantos estudios y cuando uno está ahí casi que googleas, ¿y para qué es este estudio? ¿Y qué pasa si lo tengo? ¿Y cómo me puede ir? ¿Y por qué tantos exámenes? Y que si el examen que cuesta $800,000 que te hacen en Estados Unidos y te hacen pensar que todo es necesario, que todo es importante, que tu bebé puede venir mal. Y desafortunadamente en el embarazo es cuando entra el miedo a la maternidad, ¿no? Porque también te empiezan a vender muchos productos de bebés y que si el colchoncito para que no se vaya del lado y que si el monitor del pie para siempre estarle tomando el pulso y que si el monitor de temperatura para saber constantemente cuál es. Y entonces llega un momento en donde encuentras que toda tu vida diaria está medicalizada. Un app para contar cuántas veces se despertó, cuántas veces comió, cuántas veces hizo pipí. Y te hacen pensar que es dificilísima la maternidad, que no lo logras si no es por toda esa medicalización y todos esos estudios y todos esos productos. Entonces, de verdad que hay que respirar y decir, el 98% de las mujeres en toda la existencia, todas mis antepasadas, ¿cuál digo? Más allá. O sea, pensemos que vivimos mucho tiempo sin tecnología, ¿no? El acceso a la electricidad es muy, 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 muy reciente. Entonces vivimos mucho tiempo sin toda esta medicalización, sin celulares. El reloj de mano lleva existiendo por ahí 200 años. Antes la gente solamente veía al bebé y con eso sabía si el bebé estaba bien, si tenía hambre, si no. Entonces, bueno, de verdad que evitemos caer en los tentáculos del miedo, porque es muy fácil. Por ejemplo, hace poco me hablaron para venderme lo del almacenamiento del cordón umbilical. Personalmente es algo que yo no hago porque me gusta darle prioridad a que la sangre se le vaya toda al bebé, ¿no? Tú, si haces pinzamiento tardío, lo que pasa es que la sangre de la placenta regresa casi en su totalidad al bebé y pues es sangre muy, muy, muy llena de nutrientes y de todo lo que necesita para las reservas que tiene el bebito. En cambio, cuando haces pues el almacenamiento del cordón se tiene que cortar de inmediato para que esa sangre se pueda almacenar. Nosotros decidimos apostarle a lo seguro, apostarle a que
queríamos que el bebé tuviera la mayor cantidad de sangre dentro versus congelarla para tenerla disponible por alguna eventualidad. Y bueno, esto es una decisión muy personal, creo que cada familia la tiene que evaluar, pero lo que a mí no me gusta es el marketing de miedo que te hacen. El que te digan, bueno, ¿sabías que tu hijo puede tener todas estas condiciones? ¿Sabías que si no lo haces, entonces estás garantizándole que no lo van a poder salvar? Y de verdad que el marketing es muy duro, es mucho de miedo, es mucho haciéndote pensar que algo viene mal, que tú tienes que prevenir, que en tus manos está el resolver en caso de que algo pase, ¿no? Y muchas de estas promesas pues ni siquiera existen todavía. Hay muchas enfermedades que hoy es una suposición que después se van a poder resolver con eso. Hay muchas células madres que se sacan de otras partes del cuerpo, no necesariamente del cordón umbilical. Entonces, mi forma de ver esto ante toda la medicalización del embarazo es que hay que abordarlo con pinzas. Hay que ser muy cuidadosas con lo que escuchamos. Si hay alguien que empieza a contar una historia negativa, por ahora en cuarentena pues no hay baby showers, ¿no? Pero a la gente a veces le encanta contarte historias negativas. De, ay no, cuando nació mi hijo y entonces estuvo 2 meses en terapia intensiva y ellos no saben o no recuerdan que en ese momento tú estás como esponjita y que tal vez no has escuchado muchos casos y ese te marca muchísimo y entonces casi que vas a estar con miedo cuando tu bebé nazca para que no te quedes 2 meses en terapia intensiva. Y es difícil porque tú quieres decirle a ella, lo siento mucho y me preocupa mucho lo que viviste y quisiera que no lo hubieras vivido y te abrazo, pero por otro lado también tienes el derecho de decir, por favor, en este momento estoy muy vulnerable y no quiero que me compartas esas historias porque me pueden afectar. Y creo que el embarazo es sobre todo un momento de pensar en ti y empezar a dejar de pensar en los demás. Porque si pensamos mucho en los demás y en, ay, bueno, voy a escuchar la historia de menganita y fulanita y sutanita, nos estamos poniendo a nosotros a un lado, atrás. Y eso pasa mucho en la maternidad. Terminas poniendo a tus hijos, a tu familia, a tu pareja, a tu familia extendida por delante y tú te haces a un lado. Entonces, bueno, si todos quieren venir a ver al bebé y a conocerlo, entonces yo no duermo. Y si nadie puede ayudarme, mi pareja no quiere despertarse, entonces yo me despierto todas las noches a revisarle el pañal y cambiárselo, etcétera, ¿no? Entonces llega un punto en donde tú das y este miedo y esta falta de sueño y todo eso cobra efecto. Así que, de verdad, mi consejo y algo que yo aplico mucho es constantemente evitar lo negativo, darme prioridad a mí, a la tranquilidad, a saber que, bueno, hay ciertos procesos que se tienen que cumplir, procesos médicos, de estudios, pues que no voy a rechazar porque tampoco es que me voy a ir con una venda en los ojos, pero no caer en el miedo, no caer en el Google que todo te conduce a que es algo grave, ¿no? Y poco a poco recordarte que si estás embarazada es porque tienes buena salud y que todo va a salir bien. Y si no, y si las cosas cambian, ya en ese momento verás, pero no hay que anticiparnos a algo que todavía no ha llegado. Te quería dejar con esa pequeña reflexión, te mando un gran abrazo, espero que estés disfrutando mucho tu embarazo y que si no estás embarazada y eres amiga de una embarazada, ayudes a que las historias que ella escuche sean positivas, que si en alguna reunión, en algún baby shower, en algún momento, evento, etcétera, le empiezan a contar historias de terror, ayudes a poner un alto y a decir, esto no le hace bien escucharla, honramos tu historia y te abrazamos y sentimos mucho que hayas pasado por eso, pero dejemos que la embarazada que está aquí escriba su propia historia y que no la llenemos de mensajes negativos. Gracias por escuchar este episodio. Te mando un abrazo muy grande.